Buen día para todos. La Unidad del Servicio Público de Empleo les da la bienvenida a la presentación del proyecto de empleabilidad para víctimas del conflicto armado, reparación y empleabilidad, oportunidades de inclusión para el futuro. Hoy contaremos con varios invitados especiales: el señor Ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, el director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID Colombia, Lawrence Sachs, el jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, Ana Durán Salvatierra, la subdirectora de Coordinación Técnica del Sistema Nacional de Reparación Integral para las Víctimas de la Unidad para la Atención a las Víctimas, doctora Yunila Serna, y la doctora Rosemary Quintero, presidenta de ACOPI. El objetivo de este espacio es la presentación de la estrategia de atención a la población víctima del conflicto armado para la vigencia 2020, que será ejecutada por la Unidad del Servicio Público de Empleo en alianza con el Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas e Inclusión para la Paz de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones. También saludamos a los miembros del equipo directivo de la Unidad del Servicio Público de Empleo, el doctor Juan David Vélez Bolívar, secretario general, doctor Carlos Garzón, subdirector de promoción, doctor Juan Manuel Pulido, subdirector de administración y seguimiento, doctor Ricardo Abad Chacón Ibarra, subdirector de desarrollo y tecnología, Angélica Betancourt, Freddy Ramos, Pablo Ordóñez Peña y Julián Calderón, asesores de la Dirección General. Para lograr un desarrollo ordenado del evento, los invitamos a registrar su asistencia en el enlace que se compartirá en el chat, así como escribir sus preguntas. Al final volveremos a ellas para responder todas las que podamos. Me permito dar lectura al orden del día para después comenzar con la agenda de la jornada. Primero, bienvenida por parte de la directora de la Unidad del Servicio Público de Empleo, Angie Velázquez. Segundo, palabras a cargo de Lawrence Sachs, director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID Colombia. Tercero, saludo protocolario por parte de Ana Durán Salvatierra, jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Cuarto, presentación del proyecto de inclusión laboral para víctimas del conflicto armado a cargo del doctor Carlos Alberto Garzón, subdirector de promoción de la Unidad del Servicio Público de Empleo. Quinto, exposición, el empleo, factor clave de la reparación integral a cargo de la doctora Yunila Serna, subdirectora de Coordinación Técnica del SNARIF de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas. Sexto, intervención de la doctora Rosemary Quintero, presidenta de ACOPI, sobre el aporte de las micro, pequeñas y medianas empresas en la recuperación económica en el marco de la atención a las víctimas. Séptimo, intervención del señor Ministro del Trabajo, el doctor Ángel Custodio Cabrera. Octavo, espacio para resolución de preguntas y cierre. Para dar inicio, a continuación, la doctora Angie Viviana Velázquez Velázquez, directora de la Unidad del Servicio Público de Empleo, se dirigirá a ustedes. Bienvenida, directora. Muchas gracias, Jessica. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están acompañando en esta linda mañana. Un saludo muy especial a la doctora Rosemary, a la doctora Ana Durán y un saludo muy especial al representante de USAID y de la UARID. Vamos a compartir acá, les voy a compartir una pequeña presentación. Listo. La Unidad de Servicio Público de Empleo ha decidido este año, de hecho, ajustar la estrategia de inclusión laboral a víctimas de conflicto armado que ha venido desarrollando en los diferentes periodos
Este año nosotros hemos identificado nuevas barreras que vienen afectando no solamente a las personas, sino a las organizaciones, pero que terminan finalmente impactando en el acceso que pueden tener las personas en términos de empleabilidad. Es por eso que hoy nosotros debemos pensar en cómo este tipo de estrategias realmente apoyan a la reactivación y la recuperación económica en esta época de pandemia. Para nadie es un secreto que desde el gobierno nacional se están haciendo muchos esfuerzos y estamos pensando y buscando cómo ayudar realmente tanto a la población como al sector productivo, que finalmente son quienes van a ofrecer esas vacantes disponibles para que las personas puedan acceder a un trabajo digno y decente. Actualmente la población víctima se está viendo afectada y tiene restricciones o tienen barreras como nosotros lo hemos identificado, que no permiten que las personas o que este grupo poblacional entre y pueda acceder al mercado de trabajo. Esto termina afectando también a las empresas de todos los tamaños, pero especialmente las que más están viendo afectadas son las micro, pequeñas y medianas empresas que cuentan con múltiples barreras al momento de contratar a esta población vulnerable. Es por eso que desde la Unidad de Servicio Público de Empleo, junto con unos grandes aliados como OIM, hemos decidido implementar una estrategia de inclusión laboral efectiva para la colocación al menos de 1.300 personas, donde esperamos beneficiar por lo menos 5.000 familias que han sido víctimas del conflicto armado a nivel nacional. Esto lo queremos hacer es encaminado a mitigar unas barreras individuales, organizacionales y del entorno que ya después el subdirector les hablará un poco más y profundizará en esto. ¿Cómo queremos hacer? Promoviendo en forma complementaria la reactivación y la recuperación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas. Eso obviamente articulados con el Ministerio del Trabajo, quienes también ellos vienen desarrollando una estrategia de víctimas donde la idea es aunar esfuerzos de tal forma que se pueda de alguna manera tener un impacto mucho más grande. ¿Y cuáles son los resultados? Brevemente, primero, colocar por lo menos 1.300 personas víctimas del conflicto armado con contratos laborales preferiblemente indefinidos, con trabajo digno y decente. Se va a tener una retención mínima de 8 meses, se va a desarrollar o vamos a tener una formación a la medida en competencias adecuadas que se ajusten a las necesidades, obviamente, de estas empresas micro, pequeñas y medianas. Segundo, esto se hace con recursos de USAID y de OIM. ¿Para qué? Para poder tener un gran impacto, nosotros lo hacemos como contrapartida y por eso unos grandes aliados para nosotros y para que sea esto posible son USAID y OIM. Tercero, es muy importante acá que toda la red de prestadores se animen a participar para fortalecer realmente la atención a víctimas del conflicto armado con nuevos registros, orientación, remisión, pero también con formación con oferta propia o contratada y gestión empresarial en pymes y mipymes, con acompañamiento en la formulación de vacantes y recuperación de las empresas. Es importante que la red de prestadores sepan que van a tener el apoyo y el acompañamiento no solamente de OIM como desarrollador de esta herramienta, sino también por parte de todos los profesionales que están en la unidad de servicio público de empleo. Asimismo, esperamos fortalecer aproximadamente 240 empresas micro, pequeñas y medianas en todo el país a través de alianzas y apoyos de gremios como ACOPI, que hoy contamos tenemos el honor de que nos acompañe la doctora Rosemary ACOPI, y también vamos a contar con cámaras de comercio con quienes ya hemos venido también haciendo articulación. Y finalmente, la articulación importante que hacemos entre los diferentes actores de gobierno, donde está el Ministerio del Trabajo, que para nosotros es muy importante, pero también otras entidades como la UARIF. Eso para la atención a víctimas, para una atención más integral. De tal forma que vamos a estar hablando y vamos a trabajar en esa estrategia con el Ministerio del Trabajo y la UARIF, como les acabo de decir, la red de prestadores quienes van a hacer posible y materializar este proyecto, organizaciones también de víctimas y gremios de cámaras de comercio y empresarios. Finalmente, ustedes, nuevamente les repito, este es un trabajo que se viene haciendo con USAID y con OIM, pues realmente nosotros solos no hubiéramos podido o no podríamos tener ese impacto tan importante que esperamos tener. Muchas gracias y esperamos que tengan la oportunidad de acompañarnos en este breve espacio que realmente es un pedazo corto de la mañana.
Muchas gracias, Jessica, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Gracias, directora. Ahora le damos paso al señor Lawrence Sachs, director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID Colombia. Bienvenido, señor Sachs. Muchísimas gracias y muy buenos días a todas y todos. Es un gusto poder acompañarlos el día de hoy y presentarles esta nueva iniciativa con la cual buscamos contribuir a la reactivación económica del país, de sus micro, pequeñas y medianas empresas y promover el bienestar de las personas que han sufrido la violencia. Para el gobierno de los Estados Unidos, impulsar el desarrollo sostenible y la empleabilidad de las víctimas es fundamental en el proceso de transición de Colombia hacia la paz con legalidad. La inclusión de los grupos étnicos y vulnerables en el mercado laboral contribuye a la reconstrucción del tejido social, a la reparación, la inclusión y a la reactivación económica en Colombia de hoy. Por eso, desde el año 2016, a través de nuestro programa de fortalecimiento institucional para las víctimas, estamos apoyando los esfuerzos del Gobierno de Colombia y de la Unidad del Servicio Público de Empleo para lograr la inclusión laboral de las víctimas y otros grupos vulnerables. Esto lo estamos haciendo mediante la implementación de iniciativas innovadoras como el modelo de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas, y juntos hemos trabajado para mitigar las barreras que dificultan el acceso al trabajo de las poblaciones vulnerables. Hoy, en medio de la pandemia del COVID-19, el reto es aún mayor. No solo debemos trabajar por la reactivación de la economía del país y su sector empresarial, sino también lograr la reparación efectiva y el bienestar socioeconómico de los sobrevivientes del conflicto. Por eso celebramos esta iniciativa que permitirá que 1,300 personas vulnerables encuentren un empleo mediante una estrategia de gestión empresarial que vincula el sector privado con el servicio público de empleo y la cooperación internacional. Estamos seguros de que el camino recorrido y los aprendizajes alcanzados con el modelo de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas y con nuestros programas de atención a las víctimas e inclusión para la paz, nos permitirá avanzar con paso firme en la ampliación de la oferta laboral y diferencial en los territorios y aportar a la reconstrucción social y económica del país. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañar el Servicio Público de Empleo en esta importante iniciativa. Con ustedes estamos contribuyendo a consolidar una paz inclusiva y duradera en Colombia. Muchas gracias. Agradecemos al señor Lawrence Sachs por su participación. Aprovecho para recomendar a todas las personas que siguen la transmisión de este evento a través de la página del Facebook de la Unidad del Servicio Público de Empleo, especialmente a nuestra red de prestadores autorizados que diligencien el formulario de asistencia en el enlace que se ha compartido en el chat del Facebook Live. A continuación se dirigirá a ustedes la doctora Ana Durán Salvatierra, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Señor Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo, señora Angie Viviana Velázquez, directora de la Unidad del Servicio Público de Empleo, señor Lawrence Sachs, director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID en Colombia, señora Juni Lacerna Rodríguez, directora de la Unidad para las Víctimas, señora Rosemary Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de Pequeñas Empresas, ACOPI, señor Carlos Alberto Garzón, subdirector de promoción de la Unidad de Servicio Público de Empleo. Un muy buen día para todos ustedes y para todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. En nombre de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, para mí es un gusto participar el día de hoy en este evento, en donde estaremos reflexionando sobre dos temas esenciales que en la coyuntura actual se vinculan de especial manera. Por un lado, el proceso de reparación de más de 9 millones de víctimas del conflicto armado, proceso que ha venido avanzando en los últimos 9 años, y por otro, la necesidad urgente de promover una reactivación económica en medio de la difícil situación que enfrenta el mundo a causa del impacto del COVID-19. Solo para referirme a algunos datos relevantes, consecuencia de esta crisis, el Departamento Administrativo
Administrativo Nacional de Estadística, DANE, reportó una caída del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del presente año del 15.7% respecto al mismo periodo del 2019 y la tasa de desempleo del país llegó a 20.2 en el mes de julio. En ese mismo periodo se reporta una brecha histórica de desempleo de las mujeres, quienes se ubicaron 10 puntos por encima del desempleo de los hombres. Esta situación se está replicando en todo el mundo y la pobreza, la inestabilidad, la falta de acceso a la educación, al trabajo y a otros servicios básicos son factores que motivan a las personas a desplazarse en búsqueda de nuevas oportunidades. Quienes se ven obligados a migrar en estos contextos tienden a hacerlo en condiciones de muchísima vulnerabilidad. La experiencia nos ha demostrado que una gestión adecuada de la migración interna o internacional en contextos de crisis implica no solo una respuesta desde la perspectiva humanitaria, sino también abordar eficazmente los factores y consecuencias de esa movilidad con la implementación de alternativas y soluciones duraderas que fomenten el bienestar socioeconómico y el desarrollo, tanto de quienes migran como de los retornados y, por supuesto, de las comunidades receptoras. Bajo esta perspectiva y desde 1956, la OIM ha venido brindando apoyo técnico al gobierno de Colombia a través de la implementación de programas y proyectos que buscan, entre otros propósitos, un acceso equitativo y sin discriminación al mercado laboral de las poblaciones vulnerables, incluyendo a las víctimas del conflicto y a los grupos étnicos. Atendiendo al lema consignado en la Agenda 2030, nuestra acción está orientada a contribuir a no dejar a nadie atrás en el proceso hacia el bienestar y el desarrollo, y a trabajar conjunta y complementariamente con el Estado para reducir las desigualdades y evitar profundizar la condición de las víctimas de estas poblaciones. La experiencia también nos demuestra que gran parte del éxito de nuestra gestión depende de asociaciones duraderas como las que hemos venido gestando desde hace 4 años con el Servicio Público de Empleo y los programas de fortalecimiento institucional para las víctimas e inclusión para la paz de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, implementados por la OIM, en un esfuerzo conjunto, como señalado, para no dejar a nadie atrás y por la inclusión de los más vulnerables en los procesos de desarrollo y crecimiento socioeconómico. En esta línea, hoy, además de celebrar la vinculación de Acopia a esta alianza, tenemos el honor de participar en el lanzamiento de una iniciativa que, gracias al trabajo conjunto y articulado, contribuirá a generar oportunidades de inclusión laboral para las víctimas del conflicto armado con enfoque diferencial étnico y mitigar las barreras individuales, organizacionales y colectivas que limitan o dificultan su empleabilidad. Al mismo tiempo, estaremos promoviendo la recuperación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional que han sido tan duramente golpeadas por el impacto de la pandemia y que son tan importantes para el desarrollo socioeconómico del país, ya que generan más del 80% del empleo en Colombia. Esta alianza está orientada a proteger los trabajos, así como a los sectores económicos más afectados que requieren acompañamiento en su reactivación productiva. En OIM y de la mano de nuestras contrapartes estamos comprometidos a seguir avanzando en los procesos de reparación y de generación de empleo, particularmente aquellos que beneficien a las personas y grupos más vulnerables, incluyendo a los sobrevivientes del conflicto y a las comunidades étnicas, con la seguridad de que cada oportunidad de empleo que se cree se traducirá en bienestar y desarrollo y en una forma de aportar a la reactivación socioeconómica del país bajo el contexto de COVID y post-COVID-19. Cierro mis palabras agradeciendo la confianza del Gobierno de Colombia y de USAID y destacando que la tarea de satisfacer las necesidades de las poblaciones vulnerables, en particular las de las comunidades afectadas por la violencia y ahora golpeadas fuertemente por los efectos de la pandemia, no solo requieren de esfuerzos articulados como el que hoy nos convoca, sino también de la solidaridad, compromiso y apoyo de toda la sociedad. Por eso, invito a todas y todos los representantes del sector privado que están siguiendo esta transmisión para que se sumen a este esfuerzo que busca crear empleo efectivo para 1.300 personas, de las cuales un 60% está representado por mujeres y además generará un importante valor agregado y reactivación del sector empresarial. De manera que la respuesta ante la crisis y las medidas de recuperación estén orientadas bajo enfoques de acción concertada entre los diferentes actores del desarrollo y con una óptica de equidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Ana.
Saludamos a todas las personas que en este momento nos están acompañando a través de nuestras redes sociales en esta transmisión, en la página de Facebook de la unidad y en nuestro Twitter. Ya son más de 500 personas conectadas conociendo esta importante iniciativa de empleabilidad. Gracias por su interés. Es el momento de conocer el proyecto de inclusión laboral para víctimas del conflicto armado. Su presentación está a cargo del doctor Carlos Alberto Garzón, subdirector de promoción. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Jessica. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando, a las organizaciones que con su compañía, su apoyo y su respaldo hacen posible que podamos realizar este proyecto. Voy a compartir entonces en la pantalla la presentación del proyecto en este momento. Bueno, la estrategia de inclusión laboral a víctimas del conflicto en Colombia que va a desarrollar la Unidad del Servicio Público de Empleo junto con la USAID y con la Organización Internacional de las Migraciones se basa en un lema que es pasar de los hechos victimizantes a los hechos reparadores. Lo que nosotros hemos visto es que tal vez uno de los factores claves para poder garantizar una reparación integral a las víctimas del conflicto es lograr rehacer su proyecto de vida a través del empleo. Sabemos que un empleo digno, un empleo decente, un empleo con todas las condiciones, tanto prestacionales como de seguridad social, garantizan que estas personas que en algún momento se vieron afectadas por el conflicto puedan recuperar de alguna manera su rumbo, puedan rehacer su proyecto de vida, y efectivamente lo que queremos a través de este proyecto es garantizar esa estrategia de inclusión laboral a las víctimas del conflicto. Les voy a dar unas cifras generales de lo que la unidad viene trabajando, especialmente lo que viene planteado en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Los resultados que tenemos actualmente en la prestación de servicios de gestión y colocación a la población víctima del conflicto, pues son unos resultados que tenemos que decirlo, son positivos. Solamente queremos mostrarles estas que son las cifras del año 2020, lo que venimos trabajando de manera conjunta con toda la red de prestadores de servicio público de empleo, con todos los prestadores, las agencias y las bolsas de empleo que de alguna manera están comprometidas con atención a la población vulnerable y particularmente la atención a la población víctima del conflicto. La meta que nosotros tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo al cuatrenio es de colocar 103.400 víctimas, es decir, que logren conseguir y tener inserción en el trabajo. Y hay que decirlo, vamos bien. Este solo año tenemos, según las cifras que tenemos en el SIS, en el Sistema de Información, 150.220 víctimas que han sido registradas. Los prestadores han logrado hacer una orientación a 185.703 víctimas. Se han remitido, es decir, que se han enviado sus hojas de vida a empleadores que están de alguna manera buscando la colocación de estas personas. Hemos remitido 187.428 víctimas, y este año, a pesar de la crisis que tenemos, a julio de este año hemos logrado la colocación de 41.595 víctimas. Sin embargo, este gran esfuerzo que nosotros hemos hecho, estos resultados que son resultados positivos, cuando uno mira obviamente el número total de víctimas que hoy están registradas, que llegan casi a 9 millones de personas, pues lo que indican es que hay todavía mucho por hacer. Es decir, tenemos que hacer un trabajo articulado junto con todas las entidades del Estado, con las organizaciones sociales, especialmente las que representan las víctimas, los empresarios representados en los gremios, y especialmente en una articulación que ya hemos logrado y que seguimos fortaleciendo en todas las entidades del gobierno, especialmente con el Ministerio de Trabajo y la UARIF, como ahora lo vamos a mirar de manera más detallada. ¿Cuál es el objetivo que tenemos? Y así lo planteaba la directora en su presentación con esta estrategia. Lo que nosotros buscamos es una colocación efectiva de 1.300 personas víctimas del conflicto. Eso, le quiero decir, la verdad, para nosotros es un reto muy grande, porque es lograr, primero, mitigar esas barreras individuales, esas barreras también que son de las propias empresas, y adicionalmente barreras del entorno. Y si logramos esa mitigación de las barreras,
y la colocación, pues efectivamente vamos de manera complementaria a garantizar una reactivación, una recuperación económica, especialmente las empresas hoy más afectadas, como lo decía también la directora al comienzo, que han sido las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Por lo tanto, el enfoque que tiene este proyecto es un enfoque de atención a las víctimas, pero además de eso, de manera complementaria, es un enfoque de contribuir de alguna manera a la reactivación económica y que a través del empleo las empresas puedan de alguna manera volver otra vez a coger su rumbo y lograr otra vez entrar en su normalidad, tanto en sus procesos comerciales, industriales y de servicios. ¿Cuál es el alcance que tiene el objeto de este proyecto? Lo primero, como lo hemos venido diciendo, es promover la colocación de las víctimas del conflicto. Esta vez como les decía, nos hemos puesto un reto porque normalmente los proyectos anteriores estaban enfocados más a la atención. Esta vez la atención va a ser traducida en lo posible en colocación y lo vamos a hacer con el acompañamiento de unos profesionales que van a estar en los territorios, de 15 profesionales que nos van a acompañar para de alguna manera promocionar esta estrategia a través de un tema de gestión empresarial para garantizar una vinculación efectiva del sector privado y obviamente utilizar toda la capacidad que hoy tiene el Servicio Público de Empleo como un canal formal para la publicación de las vacantes a través de toda nuestra red de prestadores. Y el segundo alcance es destinar unos recursos para favorecer la colocación laboral efectiva de estas 1.300 personas, que incluya el apalancamiento en los costos laborales para las micro, pequeñas y medianas empresas, para las pymes y las MIPYMES, y adicionalmente unos recursos también destinados a la mitigación de barreras según las necesidades de la población y también según las necesidades de los empresarios. Una breve descripción de este proyecto. A partir de la suscripción de un convenio que acabamos de formalizar con la USAID y con la Organización Internacional para las Migraciones, se convocará a toda la red de prestadores del Servicio Público de Empleo para que identifiquen empleadores, empresarios, especialmente estos que han sido afectados por el COVID-19. Las cifras son contundentes. Yo creo que la doctora Rosemary ahora de ACOPI nos va a contar un poco el último informe que fue publicado ayer sobre la cantidad de personas que han tenido que ser desvinculadas porque hay muchas pequeñas y medianas empresas que han cerrado. Entonces queremos de alguna manera atender a esas empresas que son las que más se han afectado por el COVID-19, por la pandemia, y que además estén interesadas en contratar víctimas del conflicto armado que hayan sido registradas en el Servicio Público de Empleo y a través de un acuerdo con un prestador autorizado se puedan recibir estos recursos de apalancamiento en los costos laborales, en la vinculación de las víctimas y adicionalmente seguir mitigando esas barreras de las víctimas, por ejemplo, con formación a la medida, de formación que requiera tanto la víctima como la empresa, así como otro tipo de servicios especializados que de alguna manera viene desarrollando la unidad. Como les decía, se va a contratar un equipo base, va a haber un equipo de personas que va a estar de alguna manera acompañando este proyecto, pero vamos a tener personas en el territorio, vamos a tener 15 profesionales en territorio que van a tener el perfil de gestor empresarial. ¿Por qué? Porque van a acompañar a las empresas, especialmente ¿en qué? En los levantamientos, por ejemplo, de las vacantes que se requieran para efectivamente la vinculación de las víctimas del conflicto. Y adicionalmente, un tema muy importante, como se señalaba al comienzo, es que vamos a tener una plena articulación con el Ministerio de Trabajo a través del programa Transfórmate, que es un programa que ha venido desarrollando el Ministerio en atención a víctimas del conflicto, que busca mitigar efectivamente las barreras que ellos tienen para acceder al mercado laboral a través de procesos de formación. Entonces, tenemos contemplado que efectivamente este proyecto va a tener una plena articulación con otras entidades del Estado. ¿Cuáles son las barreras? Porque cuando uno empieza a hablar sobre el problema del acceso de las víctimas al mercado laboral, lo primero que uno tiene que analizar es esas barreras que hoy le impiden a las víctimas efectivamente lograr insertarse en el mercado laboral. Entonces, tenemos 3 tipos de barreras que van a ser abordadas a través de este proyecto. El primero, las barreras de carácter individual, las que son de la persona, las que tienen en este momento las víctimas, que están generadas por una ausencia de habilidades, de destrezas, de conocimientos, de formación
y que les impiden de alguna manera cumplir con los requisitos, por ejemplo, que hay en una vacante. Entonces los empleadores publican sus vacantes, pero las víctimas, al no tener, digamos, algunos de los requisitos o alguna de las competencias o de las habilidades que están pidiendo, pues no pueden ingresar. Y son barreras de carácter personal, son barreras de carácter educativo, son barreras de carácter laboral, el tema de la experiencia laboral, y adicionalmente en algunos casos son inclusive barreras de carácter documental. Una persona, por ejemplo, que quiera trabajar como conductor y no tiene pase, pues no va a poder trabajar como conductor. Una persona que quiere trabajar en un proyecto de obra, pero no tiene certificado de altura, pues tiene barreras y son de carácter también documental. Entonces miraremos esas barreras y miraremos también cómo las vamos a resolver. Pero también abordamos otro tipo de barreras que se tienen hoy en las empresas, que son barreras de carácter organizacional, que normalmente están asociadas a esos requisitos que exigen hoy las empresas en la búsqueda de perfiles y que además de eso tiene que ver con un tema inclusive cultural en nuestro país, que es la creación de mitos, de estereotipos. Mire, lo decía la doctora Ana de OIM, la importancia de garantizar una mayor vinculación de mujeres al mercado laboral. Y hay muchos cargos que hoy son masculinizados. Hay empresas que consideran de que hay cargos que solamente pueden ser ocupados por hombres. Esos son mitos, esos son estereotipos que son barreras que hay que empezar de alguna manera a desmontar. Y en este caso, para el tema de víctimas, tenemos barreras que las empresas plantean como temas de sesgos en la selección, que tienen que ver con el tema de la discriminación, prejuicios imaginarios que una víctima es una persona que no puede aportar productivamente y competitivamente a la empresa, cosa que es falsa. El tema del desconocimiento mismo de los beneficios que a veces significa la contratación de las víctimas, y especialmente hoy con el tema de la pandemia, con eso que estamos sufriendo actualmente por la desaceleración económica, el problema económico que está derivado de los costos laborales que tienen las empresas para contratar a las víctimas. Entonces este proyecto de alguna manera trata de abordar todo ese tipo de barreras. Pero también tendremos que analizar unas barreras que son de carácter regional, que son barreras del entorno. Esas barreras se generan por una serie de circunstancias, de temas culturales, de temas económicos, sociopolíticos, que de alguna manera afectan la inclusión laboral. Y el tema del conflicto, no hay que dudarlo, como es regionalizado, pues hay regiones del país donde efectivamente el conflicto ha marcado mucho más su huella y ha generado efectivamente muchísima más afectación. Entonces, pues hay que mirar esas barreras que se dan en el entorno. Muchas veces son de carácter institucional, algunas veces son de carácter social e incluso hay barreras que son de carácter geográfico. ¿Cómo es la línea de tiempo para la ejecución de esta estrategia? En este momento ya estamos en el lanzamiento, estamos, como se dice, en el momento 1 arrancando este proyecto. Vamos a tener ya mismo la contratación de un equipo que va a ser un equipo base que va a poder estar trabajando para mirar efectivamente la ejecución exitosa de este proyecto. Vamos a tener además, como yo les decía, un equipo en territorio y estamos ya también en el proceso de alistamiento y puesta en marcha. Ya estamos, como se dice, listos para arrancar. Por eso es tan importante la participación de todos ustedes en este evento, para que conozcan y especialmente para que se vinculen a esta estrategia, que es una estrategia del Servicio Público de Empleo, pero es una estrategia para el país. Es una estrategia para todos los territorios. De alguna manera, lo que queremos es, y por eso tan importante, la vinculación de tantas organizaciones para garantizar que efectivamente tengamos los resultados positivos que estamos esperando. Luego vamos a hacer muy rápidamente una convocatoria a toda la red de prestadores del Servicio Público de Empleo. Es muy importante que todos los prestadores, las agencias, las bolsas se vinculen a esta estrategia. Es una estrategia que de alguna manera, como les digo, no solamente ayuda en la mitigación, ayuda en la vinculación de las víctimas al mercado laboral, sino que también, como les decía, ayuda en el tema de la recuperación económica. Vamos a hacer, obviamente, un trabajo de sensibilización a la población víctima. Es un llamado, por favor, a todas las víctimas del conflicto para que, por favor, se registren. Si las víctimas no se registran, no las vamos a poder atender. Entonces, la idea es que puedan acudir a la red de prestadores, a los prestadores autorizados por la unidad y se registren o hagan procesos de autorregistro. Y adicionalmente queremos obviamente tener la vinculación de los empresarios y por eso la presencia de ACOPI,
en este evento, así como de cámaras de comercio y otros gremios empresariales que de alguna manera se vinculan y nos van a acompañar, pues es absolutamente clave para el éxito de la estrategia. Luego vamos a tener un tema de suscripción de acuerdos y colocación. Y es que los empresarios, los prestadores van a ser de alguna manera los que nos lleven las víctimas, los que nos lleven a los empresarios y con los empresarios se va a hacer un acuerdo para el tema de la colocación de las víctimas del conflicto. Y finalmente tendremos un acceso al estímulo y el seguimiento a la colocación de las personas que son beneficiadas de este proyecto. ¿Cómo va a ser la etapa para la implementación? Tenemos básicamente 5 etapas. Como les decía, vamos a hacer un trabajo muy fuerte de gestión empresarial en territorio. Se va a hacer la convocatoria con el apoyo de los 15 profesionales que van a estar en territorio acompañando a los prestadores, pero especialmente acompañando a las empresas para divulgar, digamos, el mecanismo. En segundo lugar, se va a hacer la identificación de necesidades de personal y de formación a la medida. Y a través de esa identificación, pues vamos a garantizar una articulación con prestadores para realizar tanto registros empresariales, es decir, los registros de las vacantes, que para nosotros es muy importante que los empresarios registren la vacante ante los prestadores del Servicio Público de Empleo y esas vacantes especialmente que están orientadas a la contratación de las víctimas. Luego, en tercer lugar, pues también tendremos que hacer una convocatoria a las víctimas que están en el territorio y por eso el apoyo aquí de la UARIF y del SNARIF es absolutamente clave, porque de alguna manera a través de la convocatoria con las organizaciones de víctimas, con las entidades que de alguna manera vienen atendiendo a las víctimas, vamos a hacer un proceso de perfilamiento, de intermediación para la articulación con los prestadores. Luego llegaremos en un cuarto lugar a la suscripción de los acuerdos empresariales para poder garantizar la entrega de ese apalancamiento de los costos laborales que hemos mencionado. Se va a hacer una formalización del empresario para asegurar la vinculación de la víctima. La vinculación tiene que ser una vinculación formal, tiene que ser una vinculación a través de un contrato laboral con todos los beneficios de ley. Y finalmente, apenas se haga ya esa formalización, pues se van a hacer el desembolso de los recursos y por eso la alianza con USAID y con OIM es clave porque este proyecto tenía unos recursos iniciales por parte de la unidad, pero afortunadamente en esta alianza estratégica que hacemos con la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos y con la Organización Internacional de las Migraciones, logramos conseguir recursos adicionales, unos recursos que nos van a garantizar un mayor impacto en el proyecto. Y obviamente que estos recursos los van a recibir tanto las víctimas como los empresarios y vamos a hacer un proceso de seguimiento, especialmente de acciones para verificar esa vinculación efectiva y que la persona efectivamente se adapte al entorno laboral de la empresa que lo ha vinculado. ¿Cuáles son los criterios para acceder a ese apalancamiento de los costos laborales? Como les decía, inicialmente aquí el papel del prestador del Servicio Público de Empleo es clave. Por eso les decimos a todas las empresas y a todas las víctimas que se acerquen a los prestadores, que se acerquen a las bolsas de empleo. Esas bolsas de empleo y esas agencias de empleo, ustedes las pueden conseguir y entran a la página del Servicio Público de Empleo, ahí van a encontrar todo el listado de los prestadores y estaremos informando cuáles son los prestadores que van a estar de alguna manera vinculados a este proyecto. Cualquier prestador se puede vincular, lo que tiene que hacer es conseguir esas víctimas que están dispuestas a trabajar, conseguir esas empresas que están dispuestas a contratar a las víctimas y obviamente entrarlas en la ruta de empleabilidad para garantizar esa vinculación. Entonces se va a suscribir un acuerdo para el acceso al estímulo entre el prestador, el aliado, que es en este caso la OIM, y el empresario. Luego se realiza la publicación de las vacantes por medio de la red de prestadores del Servicio Público de Empleo. Se acceden al apalancamiento de los costos. La empresa obviamente que tendrá que cumplir con unos requisitos, por ejemplo, que sea una empresa formalmente creada, que pague la seguridad social a tiempo y que de alguna manera tenga un entorno laboral adecuado para todas las personas que están vinculadas a la empresa. Luego se van a suscribir con las víctimas seleccionadas unos contratos de trabajo. Nosotros estamos privilegiando las empresas que contraten de manera indefinida a las personas.
No queremos que la contratación sea de corto plazo, sino que queremos que sea una contratación de largo plazo, porque es que el talento humano es fundamental para el crecimiento de las personas. Uno no puede estar como empresa contratando cada 6 meses, cada año, sino que uno tiene que tener es un equipo de personas que de alguna manera se comprometan con sacar el crecimiento de la empresa, y por eso lo que buscamos es que las víctimas del conflicto tengan contratos de manera indefinida. Lo mínimo van a ser de 8 meses, que es un poco la vigencia del convenio que tenemos con OIM y con la USAID, pero la idea es que efectivamente podamos tener contratos de largo plazo. Y eso es un elemento para nosotros central dentro de este proyecto. Estos son básicamente los aspectos generales de este proyecto. Queremos, a través de este evento, de este lanzamiento, invitarlos a todos ustedes para que participen, para que se vinculen, para que resuelvan todas las preguntas, para que por favor estén pendientes dentro de muy poco que vamos a hacer, obviamente, la convocatoria, para que estén de alguna manera pendientes de la fecha de esa convocatoria, especialmente a la red de prestadores, y para que se presenten en esa convocatoria, donde les vamos a dar los detalles ya de carácter procedimental para poder vincularse a este proyecto. De verdad queremos agradecerles a todos ustedes. Realmente enorgullece tener a más de 500 personas en este momento vinculadas. Sabemos que son vinculadas y participando de este evento. Sabemos que son personas que hacen parte de organizaciones de víctimas, de entidades del gobierno que nos vienen apoyando, de organismos internacionales que también nos han dado el respaldo decidido para sacar adelante el proyecto, y especialmente, obviamente, de entidades del gobierno que nos vienen acompañando. Entonces, y especialmente, como les decía, de empresarios y de gremios que van a ser claves para el éxito del proyecto. Agradecerles de nuevo muchísimo, y bueno, estaremos pendientes para resolver las dudas que surjan de aquí en adelante. Bueno, en este momento parece que tenemos problemas con nuestra moderadora del evento. Entonces, en este momento le vamos a dar paso a la doctora Juni Lacerna, que es la subdirectora de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Conflicto, que nos va a hacer una presentación sobre el empleo, factor clave de la reparación integral a cargo de la unidad. Doctora Juni, bienvenida a este evento y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días para todos y para todas las personas que hoy nos acompañan. Es que estaba tratando de ingresar del computador y no me ha dejado para poder habilitar la cámara. No sé si mientras voy adelantando pues me pueden a colaborar con eso. Y con la presentación, por favor, que teníamos preparada. Bueno, primero que todo, en nombre del director Ramón Rodríguez, pues presentar excusas. Como se les manifestó, está en una agenda como presidente, entonces pues bueno, no fue posible su presentación. Pero aquí estamos, por supuesto, muy atentos a estos espacios que son supremamente importantes para el acceso a la población víctima, pues, del derecho que tiene que ver con generación de ingresos. En este sentido, si quieres pasa por favor la primera diapositiva. Queremos presentarles a ustedes pues un contexto general que venimos trabajando desde la Unidad para las Víctimas. Por supuesto, como lo decía al inicio, destacamos el desarrollo de la iniciativa que nos convoca hoy, gracias a la alianza entre el Servicio Público de Empleo y la OIM para incidir en la inclusión laboral de 1.300 personas víctimas. Es importante, como lo indicaba, conocer el contexto. Para agosto de 2020 se encuentran registradas en el Registro Único de Víctimas 9.041.300 víctimas únicas individuales, es decir, el 18% de la población. Asimismo, 784 sujetos de reparación colectiva, entiéndase por dimensión colectiva, pues todas las comunidades campesinas, barriales, comunidades y pueblos étnicos u organizaciones, grupos y o movimientos sociales.
De estas víctimas, históricamente se han indemnizado 1.073.871 víctimas administrativa y judicialmente por un valor cercano a los 7,31 billones de pesos. De estas víctimas, 173.378 víctimas por un valor cercano a 1,48 billones de pesos se han indemnizado durante el gobierno actual. Como lo hemos resaltado en los diferentes espacios, ha sido un histórico en el tema de indemnización por parte del gobierno. 114.731 víctimas de estas indemnizaciones se han otorgado a personas mayores de 74 años durante el periodo comprendido entre agosto de 2018 y julio de 2020. Asimismo, durante este periodo en atención psicosocial hemos atendido 79.806 víctimas en el marco de la medida de acceso a la medida de rehabilitación, es decir, de las 248.950 víctimas se han acompañado históricamente. Es importante, pues, por supuesto, resaltar la importancia de la rehabilitación psicosocial y el impacto que tiene en la construcción del proyecto de vida de las víctimas para el desarrollo adecuado de iniciativas productivas que incluyen la inclusión laboral. Como ustedes saben, pues obviamente las víctimas en el marco de su historia es muy importante resaltar el tema del acompañamiento psicosocial porque esto fortalece sus capacidades. Desde la Unidad para las Víctimas hacemos un ejercicio muy en apoyo, por supuesto, con las líneas del Ministerio de Salud, pero que acompaña a las víctimas en este ejercicio y que permite su inclusión laboral. En este sentido, se manejan algunas líneas de productividad que están relacionadas directamente con la contribución a la reparación de las víctimas. Como contribución de la prevención, desde el 2012 se han apoyado proyectos agropecuarios que han estado orientados a contribuir a la disminución de la vulnerabilidad de la población, fortaleciendo su capacidad de respuesta. Se les entrega, pues obviamente, insumos que permiten, pues, generar ingresos para ellos, como han sido semillas, herramientas, alevinos y entre otras que se entregan, por supuesto, para su crecimiento laboral, que sirven como una transición de un proyecto de seguridad alimentaria a uno productivo. Esto se ha hecho en el marco de una inversión de 8.487 millones de pesos. De estos, cerca de 3.392 millones de pesos se invirtieron en el periodo de agosto de 2018 y diciembre de 2019, en el cual se desarrollaron alrededor de 65 proyectos. En el marco también de los proyectos de retornos y reubicaciones, se apoyan a líneas productivas víctimas sujetos de este proceso. Durante este presente gobierno se han acompañado 7.140 hogares a través de la implementación de los planes de retornos y reubicación formulados conjuntamente con las comunidades, de los cuales 277.897 hogares han sido acompañados históricamente. Por supuesto, el impacto que deja el conflicto sobre las personas hace que sea más imperativo la inclusión social y que este sea un eje fundamental en la reparación de las víctimas, toda vez que genera capacidades que contribuyen en la superación de la situación de vulnerabilidad existente, permitiendo que sean superados los impactos relacionados con las pérdidas de sus entornos familiares y sociales, así como las pérdidas relacionadas con las actividades productivas que se venían desarrollando. A través del último ejercicio que realiza la Unidad para las Víctimas, como la medición de la situación de superación de vulnerabilidad primer semestre del 2020, se constata que de las víctimas y registradas 7 millones, de las 7.393.000 víctimas, 906, evaluadas a 31 de diciembre de 2019, 1.813.644 superaron la situación de vulnerabilidad. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que avanzaron en el cumplimiento de los derechos que tenemos como identificación, salud, atención psicosocial, educación, alimentación, vivienda, reunificación familiar y, por supuesto, generación de ingresos. En el marco de generación de ingresos, pues encontramos todo lo que tiene que ver con la inclusión laboral. Si bien la meta periódica que tenemos para este 2019 en el Plan Nacional de Desarrollo era de 250.000 víctimas, con esta cifra que les he expuesto ya se superan 324.299 para un cumplimiento del 129,72% en esta vigencia y de 32,43% de la meta correspondiente al cuatrienio que tenemos para superar la situación de vulnerabilidad de 1 millón de personas. Por eso es tan importante destacar la inclusión laboral como factor fundamental en la situación de superación de vulnerabilidad, toda vez que el acceso a la generación de ingresos pues, nos permite, como ustedes bien lo saben, garantizar el acceso a otros derechos, tales como la alimentación y la vivienda. La unidad permanentemente ha venido consolidando un modelo de desarrollo de alianzas estratégicas en el entendido de que las mismas nos van a permitir apoyar el fortalecimiento de iniciativas productivas y, por supuesto, la vinculación laboral de las víctimas. Estas alianzas son una unión de personas, empresas, países, mediante las cuales damos un compromiso de ayuda, un apoyo mutuo
para lograr un fin determinado con beneficios similares para las partes que las conforman. ¿Cómo hemos desarrollado desde la Unidad para las Víctimas? Pues hemos planteado objetivos específicos, como son consolidar una apuesta de valor que oriente la estrategia de creación de alianzas desde la Unidad para las Víctimas. Nosotros venimos, por supuesto, trabajando siempre en el fortalecimiento de alianzas estratégicas que se dirijan hacia la inclusión laboral. Definir un plan de trabajo con líneas estratégicas encaminados a la creación de alianzas, consolidar un portafolio de oferta institucional, unas líneas de acción específica que den respuesta a las necesidades de la Unidad para las Víctimas para la creación de alianzas estratégicas. Fortalecer los conocimientos y capacidades de la Unidad para las Víctimas encaminadas a la generación de alianzas estratégicas. Esta estrategia tiene como eje transversal el valor compartido. Este concepto, pues ustedes saben, es una nueva filosofía empresarial que no solamente se limita a la generación, sino que trasciende hacia la responsabilidad social que deben tener las empresas y que plantean esa necesidad de que las organizaciones no solamente piensen pues en la generación del ingreso como tal, sino que se tenga una sostenibilidad social y ambiental por parte de cada una de ellas. Es importante mencionar que estas estrategias con el sector privado pues siempre se hacen y buscan aplicar no solamente desde el punto de vista de la filantropía, sino que también, por supuesto, garantice continuidad de procesos y apoyos a largo plazo en la construcción e implementación de proyectos que aporten a los objetivos relacionados con la reparación de las víctimas. En ese sentido, nosotros cada vez que tenemos la posibilidad de generar alianzas, como lo indicábamos, hemos buscado unas líneas de intervención que nos busca articular de manera conjunta todas las metas digamos, del Plan Nacional de Desarrollo, de manera como Estado, como gobierno, cómo podemos llegar. Y efectivamente hemos fijado estas líneas de intervención, que es armonizar y fortalecer las iniciativas PEDET de manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Consolidación. En el marco de esta estrategia, pues articulamos alianzas estratégicas que van encaminadas al encadenamiento productivo y a la empleabilidad inclusiva. También tenemos plataformas para visibilizar y posicionar a la entidad. Con las plataformas para la visibilización y posicionamiento de la Unidad para las Víctimas se busca pues que haya participación en espacios como estos, foros, conversatorios, congresos del sector privado, buscando incentivar, por supuesto, de las alianzas estratégicas y posicionando a la población víctima como un eje fundamental en toda la estructura de inclusión laboral. Esto tiene que ver con el objetivo, por supuesto, de que conozcamos acciones y resultados y podamos mostrar en los diferentes espacios desde la Unidad para las Víctimas cómo se han logrado, cómo ha habido proyectos exitosos de esta manera. También en esas líneas de intervención buscamos encadenamientos inclusivos de unidades productivas, es decir, cooperativas, asociaciones de población víctima, la cadena de valor de empresa. Son proyectos de fortalecimiento que buscan efectivamente proveer de materias primas a las empresas en el mediano plazo. En otras palabras, pues añadir en la cadena de valor de las empresas, pues las unidades productivas que tengamos identificadas de la población. Es importante tener en cuenta que el acceso a un empleo digno para las víctimas debe incluir la toma de conciencia de los empresarios y por eso creemos fundamental estos espacios, porque es importante identificar las altas capacidades de la población víctima en trabajos, como lo decías un poco en la intervención anterior, pues resaltar, por supuesto, que la población víctima está en condiciones de desarrollar trabajos tanto calificados como no calificados y asimismo concientizar a los empresarios que su contribución al vincular a la población víctima pues tiene que ver con la construcción de paz y lo más importante que tiene que ver con soluciones de alto impacto y de largo plazo que permiten que las víctimas sean incluidas socialmente a través del acceso al empleo. En la unidad hemos encontrado que las víctimas tienen gran capacidad de resiliencia y por lo tanto se pueden vincular, su vinculación laboral tiende a tener un mayor nivel de permanencia en sus lugares de trabajo. Asimismo, la capacitación a los empresarios sobre los beneficios tributarios que tiene la contratación de las víctimas. Por ejemplo, tienen una deducción del 200% de pagos laborales a mujeres víctimas de la violencia comprobada. Tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o periodo gravable, desde que exista la relación laboral y hasta un periodo de 3 años. También tienen un descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios en los aportes para fiscales y otras contribuciones de nómina para los empleadores que contraten personas en situación de desplazamiento en procesos de reintegración o en condición de discapacidad, entre otros incentivos dispuestos que permiten que los empresarios puedan ser motivados a la contratación formal. Por eso es tan importante la divulgación y la capacitación a los empresarios de los beneficios
no tanto de beneficios tributarios, por supuesto, pero también el impacto que tiene la contratación de la población víctima. A largo plazo tenemos retos relacionados con la transformación, actualización tecnológica y diversificación para desplazar el empleo de las actividades de bajo valor añadido a las de mayor valor añadido. Y por supuesto, de la mano con la mayor cualificación de las víctimas a través del acceso a programas de formación ocupacional como medidas de asistencia y formación superior como medidas de reparación, así como coordinar con entidades responsables como la Unidad de Servicio Público de Empleo, el SENA, el Ministerio de Trabajo y Prosperidad Social, el impulso de programas que aportan a la empleabilidad. Finalmente, hemos venido realizando las siguientes acciones que creemos necesarias para la promoción de la inclusión laboral de las víctimas, entonces visibilizando, como lo indicábamos, las buenas prácticas de las empresas que realizan la vinculación de las víctimas a través de empleos dignos, fortaleciendo esquemas de articulación interinstitucional con las entidades del SNARI para la empleabilidad. Desde la Unidad para las Víctimas hemos permanentemente tratado de articular y estamos fortaleciendo la articulación de las entidades con el fin de generar esas cadenas, como lo indicábamos al principio, para el tema de SCB, porque creemos que es fundamental superar el derecho de generación de ingresos, porque eso va a permitir que la reparación de las víctimas sea de una manera mucho más integral, promoviendo que los procesos de acompañamiento en el marco de la entrega de medida de indemnización se pueda fortalecer la educación financiera que suscite que las víctimas hagan una inversión de sus recursos de indemnización en procesos de empleo y productividad. Entonces también invitamos a la población víctima en los procesos que se tienen de acompañamiento, la inversión adecuada de recursos, a que permanentemente invierta sus recursos, sea, digamos, como lo indicábamos en procesos de productividad o en empleo. Entonces, también para que se capaciten. Entonces, si existe efectivamente la posibilidad de capacitarse para poder acceder a un empleo, en los espacios que tenemos desde la Unidad para las Víctimas, siempre tratamos de dirigir a la población y acompañar a la población víctima hacia allá. Por supuesto, también estamos promoviendo la vinculación laboral desde lo local. En un contexto más inmediato, las víctimas pues tienen opciones de acceso a empleo formales, tratando de fortalecer pues nuestros lazos con las entidades territoriales y buscando ese encadenamiento. Fortaleciendo la cobertura de las estrategias de atención psicosocial, para nosotros es fundamental lograr una adecuada recuperación emocional de las víctimas para que ellos puedan continuar en la implementación de las demás áreas de sus proyectos de vida. Y articular con el sector social y privado a través de alianzas estratégicas para acceder a sus ofertas en temas de generación de ingresos. Pues cada día vamos avanzando en ese ejercicio de fortalecer esas alianzas con la Unidad para las Víctimas para vincular a la población, promover el acceso a la preparación de las víctimas en habilidades blandas para mejorar sus oportunidades de acceso al mercado laboral, y brindar asistencia técnica a las entidades territoriales para la inclusión de ejes en sus planes de desarrollo y planes de acción territorial, que nos van a permitir garantizar a las víctimas programas de formación para el trabajo y, por supuesto, un apalancamiento laboral. Esto finalmente para decir que desde la Unidad para las Víctimas apreciamos y valoramos absolutamente estos espacios que consideramos visibilizan toda la gestión que como coordinadores y articuladores del sistema realizamos, y que estamos prestos desde la unidad para fortalecer estos programas y, por supuesto, mejorar de manera continua en beneficio de la población víctima. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Yuni, por aceptar la invitación a participar en este espacio. Agradecemos a todas las personas que están conectadas a esta transmisión en nuestra página de Facebook y en nuestro Twitter. Ya son más de 600 personas conectadas e interactuando. Les recuerdo que estamos tomando nota de sus preguntas para al final de la agenda dar respuesta a todas aquellas que podamos. Asimismo, los invito a que diligencien el formulario de asistencia en el enlace que se ha compartido en el chat del Facebook Live. A continuación, la intervención de la doctora Rosemary Quintero, presidenta de ACOPI, sobre el aporte de las micro, pequeñas y medianas empresas en la recuperación económica en el marco de la atención a las víctimas. Sí, muy buen día a todos. Un saludo especial a todas las personas que nos están acompañando. Angie Velázquez, a Laurence, a la doctora Ana, al doctor Carlos Alberto y a Yuni Lacerna también los saludo de manera especial, y por supuesto a nuestro ministro de Trabajo, el doctor Ángel Custodio Cabrera. Nosotros desde ACOPI tenemos, perdón, yo no veo la presentación, ¿será que mejor la comparto? Listo, gracias. Desde ACOPI
cuando todos los que han expuesto hacen mucho énfasis a la importancia de nuestro segmento, la micro, pequeña y mediana empresa en la generación de empleo. Es totalmente cierto, somos muy representativos. Ustedes pueden ver aquí, según la nueva clasificación de tamaño, lo que nosotros representamos en todos los escenarios, actividades, cadenas de producción, etcétera, y que en esta ocasión se clasifican según los ingresos, que fue la última modificación que se realizó según el decreto 957 del 2019. Sigamos, por favor. En ese orden de ideas, me gustaría compartir algo que para nosotros es muy importante. Nosotros representamos el 99.5% del tejido empresarial nacional y el 80.8% aproximadamente del empleo, y aportamos al PIB el 40%. Eso quiere decir, y siempre lo he expresado, con estos dos indicadores o porcentajes de arriba, las MIPYMES somos un gran aportante al desarrollo social del país. Y económicamente representamos solo el 40%, si bien es cierto, otros segmentos pesan mucho más como aporte al PIB. Cuando hacemos un equilibrio, siempre digo, nuestro deber y razón de ser prima más lo social que lo económico. Sin embargo, ambos son totalmente importantes. Si lo vemos por tamaño, el gran porcentaje lo pueden ver en la torta azul, la parte azul. La MIPYME representa algo más del 92%, la micro, algo más del 92%. Un pequeño porcentaje es de pequeñas empresas en un 5.7% y la mediana solamente un 1.5%. Ven ustedes que la torta, la parte que corresponde a la gran empresa, solamente se ubica en 0.5%. Sin embargo, todos los tamaños somos igual de importantes para la economía, pero debo resaltar que en esta microempresa, donde está la mayor responsabilidad en generación tanto de empleos como de número de empresas, hay un alto grado de informalidad como tal. En generación de empleo también lo pueden observar. La micro responde por el 50.3%, la pequeña por el 17.6%, la mediana por el 12.9% y la grande por el 19.2% del empleo que se genera en el país. Sigamos. Cuando vemos las circunstancias, no solamente por el impacto del COVID, si nos vamos al 2018, nuestros indicadores de empleo, producción y ventas, si bien es cierto, se identifican algunos picos, también es cierto que es muy lineal el comportamiento de estos indicadores y que frente a la pandemia, que nos ubicamos en el primer trimestre y segundo trimestre del 2020, donde abril fue como el mes de mayor impacto, vemos cómo el indicador de producción y ventas cayó drásticamente en las empresas MIPYMES. El empleo en el primer trimestre del presente año se impactó, sentimos que en el segundo, sobre todo para el mes de julio, se ha dado una leve recuperación en materia de empleo. Sigamos, por favor. Lo que se está haciendo para mejorar las condiciones de nuestras MIPYMES, vamos a socializar un poco. Reconocemos la labor desde el Ministerio de Trabajo con la misión de empleo. Esperemos que este trabajo realmente genere un cambio en las formas en que hoy nosotros tenemos la responsabilidad de generar empleo. Y hago una claridad, aquí no se trata de nosotros llegar de manera impositiva. Precisamente esta misión de empleo corresponde a actores muy importantes que forman parte de la Comisión de Política Salarial y que vamos a tener unas mesas o focos de trabajo como son la protección social, la determinación de los salarios, la formación del capital humano, que en este programa
que hoy se está socializando, se está haciendo mucho énfasis también en la formación y las competencias necesarias para que la población víctima tenga una opción de empleo formal. El análisis de las reformas laborales, que esto es un tema que incomoda, pero es sumamente necesario, no solamente para generar mayor equilibrio entre el relacionamiento de empleador-trabajador, sino también para brindar mejores y más oportunidades a esa gran población que está necesitando empleo, entre ellas la población víctima del conflicto armado. Y por supuesto, hay un quinto elemento que va a mirar ya estructuras económicas muy específicas o muy especializadas según los diferentes segmentos que formamos parte de esa mesa de política salarial. Adelante, por favor. Hay un elemento también significativo y que debo mencionar. La ley MIPYME, como siempre la hemos conocido, que es la que a nosotros nos rige, en estos momentos hay un proyecto de ley que no se ha dado el primer debate y se radicó por parte del gobierno nacional como proyecto de ley de emprendimiento. En ese proyecto de ley de emprendimiento hay unos aspectos muy importantes que necesariamente, de ser aprobados, van a generar una gran transformación. El primer bloque tiene que ver con medidas para la racionalización y simplificación de procesos, trámites y tarifas, porque nosotros siempre hemos dicho, no es lo mismo hacer cumplir aspectos normativos, no solamente hablando de temas laborales, sino administrativos, temas fiscales, etcétera, a una gran empresa que tiene mucho más músculo, mucha gente experta con diferentes conocimientos, especialidades. En cambio, desde la micro y la pequeña, que es como los dos eslabones más vulnerables, por llamarlo así, es muy complejo cumplir con la normatividad tan exigente como se le hace a la mediana y a la gran empresa. El fortalecimiento de iniciativas productivas de poblaciones vulnerables o micronegocios y pequeñas empresas también tiene un énfasis muy importante. La educación y el emprendimiento. Esto también es significativo porque los países que realmente han logrado avanzar, las personas se forman con un concepto muy profundo de emprendimiento y no necesariamente quiere decir tener una unidad de negocios totalmente independiente. Emprendimiento también puede decir que yo como persona, mi mismo proyecto de vida, cómo lo llevo, cómo lo manejo, cómo yo le aporto a una institución a la cual puedo formar parte, cómo me empodero dentro de la misma institución, y ese puede ser parte de mi emprendimiento, de mi crecimiento al interior de otra organización. Ideal, claro, ideal ser un empresario con una unidad empresarial autónoma, independiente, con todos los riesgos que ello significa, pero también con todas las posibilidades de crecimiento según lo que nosotros determinemos. El acceso al financiamiento e incentivos y la generación y consolidación del mismo crecimiento del emprendimiento. Esto es sumamente importante. Nosotros desde las MIPYMES padecemos realmente el acceso a créditos. Para nosotros no es un tema fácil, incluso si partimos de la misma tasa de interés, a menor tamaño la tasa de interés es mucho más alta por el mismo riesgo que implica el que las entidades recuperen el dinero que le facilitan a las microempresas. Esto tiene que cambiar de una u otra manera, incluso en estos momentos donde hay instrumentos muy importantes por parte del gobierno nacional. Muchas veces el sector empresarial no está percibiendo esos beneficios por la sencilla razón que el perfil de riesgo aumentó, no solamente en Colombia, por el mismo COVID aumentó a nivel mundial. Entonces el beneficio que nos da el gobierno se diluye en ese perfil de riesgo más alto y por consiguiente la tasa prácticamente termina siendo tasas de intereses iguales o un poco superior a las que traíamos antes del COVID. Y las compras públicas, estamos convencidos que las compras públicas a nivel nacional se está haciendo un trabajo muy importante, tanto que en pandemia se ha mostrado un crecimiento de 109% en la participación de las MIPYMES en las compras públicas y que la CEPAL, la misma OCDE,
tienen determinados que las compras públicas son un instrumento muy importante para el crecimiento de las MIPYMES, pero aquí ojalá podamos nosotros lograr que las alcaldías y las gobernaciones también asuman esa gran responsabilidad de incluir a nuestras MIPYMES en las compras públicas como un elemento fundamental de crecimiento, más si se tiene en cuenta que del 13% del PIB están representados en compras públicas. Estamos hablando de 130 billones, aproximadamente es un valor o un rubro muy importante para nuestro segmento. Adelante. Liquidez, que es una de las dificultades que más hemos sentido nosotros en esta pandemia, y hay una muy buena noticia. Para liquidez, nosotros siempre hemos considerado que los tiempos de pago en el relacionamiento comercial que tiene nuestro segmento con otras empresas es fundamental que se acorten los tiempos, y una de las buenas noticias es que logró la ley de pago a plazos justos, y para el primer año que comienza a correr a partir de enero del próximo año, se determinó a 60 días máximo el tiempo de pago de ese comprador a su proveedor MIPYME, y en el segundo año 45 días. Aquí debo resaltar que esta responsabilidad también le asiste a la micro, pequeña y mediana empresa en su relacionamiento entre empresas del mismo tamaño. Sigamos, por favor. Propuestas de ACOPI para la reactivación, recuperación y desarrollo empresarial. Les voy a presentar ahora, sigamos. Las compras públicas, como les dije, no es el 13, es el 15% del PIB, 130 billones. Esperamos ser parte de esos 130 billones de manera mucho más significativa. Y fíjense que ustedes mencionaron que del universo de población víctima hay un alto porcentaje de mujeres, el 60%. En las mismas compras públicas, como factor de desempate, se pueden tener elementos muy importantes como, por ejemplo, vincular jóvenes, vincular mujeres, y eso puede servir para darle oportunidad a esa población que está rezagada del campo laboral, pero también para que muchas empresas puedan ganarse licitaciones públicas con toda la transparencia, teniendo esos elementos como factor de desempate. Sigamos, por favor. El fortalecimiento de los clústeres empresariales basados en el conocimiento para el comercio intrarregional. Es bien sabido que la MIPYME es un segmento que de una u otra manera no representa un porcentaje tan significativo en el comercio internacional. En ese orden de ideas, estamos convencidos que frente a esta nueva realidad del mundo, nosotros tendríamos mucho más opción si nos concentramos a través de los clústeres que están ubicados, esos grupos empresariales en los diferentes departamentos del país, poder acudir a los tratados de libre comercio o acuerdos comerciales con países cercanos como la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina de Naciones, y basados en un conocimiento y un relacionamiento más cercano, podamos, por un lado, desarrollar proveedores, por otro lado, sustituir algunas importaciones para nosotros tener mayor capacidad de crecimiento, pero también incursionar con productos de valor agregado producidos, generados de manera asociativa a otros países. Sigamos, por favor. El programa de aceleración de la formalización empresarial, aquí hay algo muy importante. Nosotros en este momento tenemos una política fiscal que se llama el Simple. Ya este valor está desactualizado. Estamos llegando a casi 20,000 micros y pequeñas empresas que se están vinculando a el Simple. Nosotros proponemos que es necesario una estrategia de fortalecimiento del desarrollo empresarial que complemente ese régimen simple y que incluya a los trabajadores autónomos o por cuenta propia, que son 5.1 millones de micronegocios y que el 81.8 son informales. Pero también hablamos que ese esquema de subsidios sociales que hoy tiene el país y que representan económicamente el 12% del PIB, se integre en esta estrategia fiscal y de desarrollo empresarial para llevar a nuestro tejido empresarial a un escalonamiento de mayor formalidad y poder generar
empleo mucho más digno, un empleo más representativo y poder incursionar en estos programas que ustedes a bien hoy están liderando. Sigamos, por favor. El programa de acuerdos de equidad fiscal y mejora regulatoria territorial, ya esto es un mensaje para las alcaldías y las gobernaciones en este tiempo de pandemia y para la reactivación. Son válidos hacer ajustes, no quitar las estampillas o los impuestos porque sabemos se necesitan esos recursos para el buen funcionamiento, pero sí poder bajar un pequeño porcentaje que le permita a las MIPYMES reactivarse apropiadamente. Sigamos. Impulsar la demanda interna mediante el aumento del gasto público. Esta es la última propuesta que nosotros tenemos. Aquí estamos hablando que las alcaldías y gobernaciones también tienen la oportunidad en estos momentos de crear empleos transitorios utilizando recursos propios para la aceleración de obras y compras públicas. Ejemplo de ello, si en estos momentos nosotros estamos aperturando nuestros municipios, el uso de los parques abiertos al aire libre, ¿quién implementa las medidas de bioseguridad? Entonces son empleos que pueden ser transitorios mientras superamos esta pandemia, pero que pueden generar mucha vinculación de mano de obra. El segundo es desarrollar programas sociales intensivos en mano de obra. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos proponiendo con aspectos de cultura ciudadana, que en estos momentos de apertura total se aumenta el riesgo de contagio. Estamos convencidos que si nosotros no generamos campañas masivas en los diferentes municipios, muy probablemente esa curva de contagio va a incrementarse por la gran responsabilidad que ello implica. Y por último, la sustitución de producción foránea. O sea, estamos diciéndole, demos prioridad a la mano de obra local y departamental e ir creciendo en el área geográfica, pero darle preferencia a lo nuestro, a lo que conocemos para poder superar estos indicadores. Y finalmente el mensaje, después de escuchar todas las intervenciones, ACOPI se une a este programa de vinculación de población víctima. Consideramos que cuando nosotros hablamos de una paz de un territorio tan hermoso, tan importante como lo es Colombia, un país que a pesar de las condiciones ha logrado superar muchas barreras. Es una responsabilidad de todo, del sector empresarial, de los diferentes ministerios. Nosotros sabemos y estamos convencidos que a través del Ministerio de Trabajo podemos generar muchas transformaciones que nos permitan a nuestro segmento crecer y por consiguiente dar mayor oportunidad de vida digna a una población que de por sí debe recuperar su camino, su proyecto de vida, y estamos prestos a apoyar en la medida de las posibilidades. Muchas gracias a todos por este espacio. Agradecemos a la doctora Rosemary Quintero por su importante aporte en este escenario. Debido al volumen de preguntas registradas, resolveremos algunas. Empecemos con la siguiente. Doctor Carlos Garzón. Preguntan por Facebook la señora Fernanda Rincón. ¿Dónde se registra la hoja de vida? Bueno, es muy importante, como yo les decía, el registro de todas las personas que se quieran beneficiar es clave para que las podamos atender. Entonces, hay diferentes mecanismos para poder registrar la hoja de vida. Un mecanismo es a través de la red de prestadores de servicio público de empleo. En ese momento tenemos 229 prestadores en todo el país. Pueden acudir a las agencias de gestión y colocación de las cajas de compensación familiar, al SENA, a las agencias de empleo de las entidades territoriales, a las agencias de empleo, algunas privadas que están trabajando atención a víctimas del conflicto, y a las bolsas de empleo de las instituciones de educación superior. Y el otro mecanismo que es mucho más fácil y mucho más sencillo es que ustedes adicionalmente se pueden registrar en la página del Servicio Público de Empleo, que es serviciopúblicoempleo.gov.co. Ingresan a la página y ustedes pueden hacer autopostulación, es decir, pueden registrar su hoja de vida. Gracias, doctor. El señor Cayetano Escobar.
La solicitud es que nos tengan en cuenta a los técnicos agropecuarios de nuestro municipio, Orito Putumayo. Muy bien, precisamente, miren, nosotros este proyecto lo vamos a hacer en todo el territorio nacional, donde hayan prestadores de servicio público que estén obviamente vinculados al programa, pues las personas podrán acceder y no tienen ningún tipo de barrera, primero, ni por profesión, es decir, pueden ser personas que no tengan ninguna profesión, que incluso requieran formación para el trabajo. Vamos a tener en cuenta también las personas que se han vinculado, por ejemplo, al programa de Transfórmate del Ministerio de Trabajo, que ya recibieron algún tipo de formación, pero adicionalmente no hay distingo, es decir, puede presentarse una persona que sea bachiller, pero los técnicos van a estar muy bien recibidos, tecnólogos y obviamente las personas universitarias, profesionales que hayan terminado su carrera. Es decir, aquí no hay ninguna distinción en términos del acceso a este programa. Pueden vincularse cualquier tipo de personas con diferentes formaciones, porque la idea es que hayan diferentes oportunidades de empleo. Dependerá de qué, de las vacantes que registren los empresarios, la participación de los empresarios, por eso es tan importante, porque de acuerdo a las necesidades de los empresarios es que nosotros vamos a lograr hacer ese match entre el perfilamiento que le vamos a hacer a la víctima y la vacante respectiva. Entonces, todas las personas se pueden vincular. Y frente al tema territorial, es en todo el país, por lo tanto, invitamos a las víctimas desde cualquier territorio en Colombia que se registren, que se vinculen para poder ser beneficiarias de este programa. La siguiente pregunta la hace la señora Susana González. ¿Cuáles son los privilegios para las empresas que contraten víctimas? Muy importante porque en esta ocasión las empresas van a tener como un beneficio el apalancamiento de costos laborales. Van a poder recibir hasta 1.400.000 pesos por víctima contratada. ¿Para qué? Para efectivamente con estos recursos garantizar un tema de apalancamiento de los costos laborales. Nosotros sabemos que en este momento, como lo decía la doctora Rosemary, las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas, pues están afrontando una situación compleja, complicada por la reducción de sus ingresos. Entonces lo que nosotros buscamos es que efectivamente a través de esta ayuda económica que les vamos a dar a las empresas, que obviamente se comprometan con la contratación de víctimas del conflicto, pues reciban un beneficio que es de carácter económico para que efectivamente esa víctima quede colocada. Y algo adicional que creo que es importante que tienen que tener en cuenta, y es que nosotros también vamos a hacer mitigación de barrera a la víctima. Entonces, por ejemplo, podremos contemplar que el empresario contrate a la víctima y nosotros le demos, por ejemplo, un curso de actualización o algún tipo, digamos, de ayuda a la víctima dentro de la empresa cuando ya esté trabajando. Entonces van a recibir dobles beneficios. El beneficio por contratar a la víctima y además de eso tener una víctima que va a ser clave en su desarrollo productivo, en su desarrollo empresarial, para que pueda salir adelante la empresa. La siguiente pregunta, subdirector, la señora Calla Lozano nos pregunta que para cuándo son ofertas de empleos para mujeres mayores de 40 años, teniendo en cuenta que la mayoría de las ofertas de empleo son hasta los 35 años. Bueno, le cuento una cosa y eso también, esta pregunta que nos hacen es muy importante porque el Servicio Público de Empleo tiene aplica una política de no discriminación. Las vacantes no pueden discriminar ni por sexo, ni por edad, ni por formación. Las vacantes son unas vacantes que son universales. Y nosotros hoy estamos privilegiando también esas personas que han tenido dificultades de acceder al mercado laboral. Nosotros somos absolutamente conscientes que las personas mayores de 40, inclusive acaba de salir una ley, y es una ley en que nosotros vamos de alguna manera a aplicar, y es que las personas inclusive que ya llegan a la edad de pensión, que llegan a los 62 años y que no están pensionadas porque no lograron en su tiempo acumular los recursos para poder pensionarse, vamos a tener un programa, por ejemplo, de incentivos a las personas mayores de 62 años. Entonces, pensar en una persona de 40 está en su vida productiva, está en su mejor momento y obviamente que si es víctima, pues va a poderse beneficiar. Y una cosa importante, este programa busca beneficiar a 1.300 víctimas para su colocación,
pero tengan en cuenta que el Servicio Público de Empleo, con toda su red de prestadores, hoy está atendiendo víctimas de diferentes maneras. Hay víctimas que no necesariamente tienen que estar en este programa para tener vinculación. Cualquier víctima del conflicto en este momento que esté registrada en la UARIF, nos acaba de dar las cifras la doctora Yuni, de más de 9 millones de personas registradas como víctimas. Cualquiera de esas 9 millones de personas se pueden beneficiar del Servicio Público de Empleo para su contratación. Señora la Duque pregunta, ¿se facilitará y se contratará a las organizaciones de las víctimas por parte de las entidades? No, no se contempla contratación de organizaciones de víctimas. Lo que sí buscamos y hacemos un llamado es que las organizaciones de las víctimas se vinculen. ¿Cómo? Promoviendo que las víctimas que quieran conseguir trabajo, que consideren que parte de la reparación integral es acceder al mercado laboral, para que por favor inviten a sus víctimas que están vinculadas a las organizaciones a que se presenten ante la red de prestadores, o que hagan, como yo les decía anteriormente, se autopostulen, es decir, que hagan su propio registro en la página web del Servicio Público de Empleo, y obviamente que al registrarse, pues los vamos a poder atender o en este o en otros programas. A lo que yo voy es, las organizaciones de víctimas para nosotros son organizaciones muy importantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan a promover este tipo de programas. Entonces, aquí realmente, digamos, el tema de la contratación, o mejor, de la vinculación al programa, lo hacen los prestadores del Servicio Público de Empleo, que son los que están hoy autorizados para hacer intermediación laboral, y las empresas que vayan a contratar a las víctimas. Y obviamente, lo más importante, las víctimas. Subdirector, la siguiente pregunta dice, buenos días, quisiera saber qué grado de formación tendrán en cuenta. Hay tantos jóvenes recién egresados de la universidad que no tienen empleo y son víctimas. ¿Para ellos qué oportunidades hay? Por supuesto, y lo decía también en la pregunta anterior, no hay discriminación por edad, por sexo, por ninguna condición económica, social, étnica, ninguna discriminación. Y también queremos nosotros obviamente beneficiar a los jóvenes. Nosotros estamos hoy absolutamente preocupados por el tema del desempleo joven. Las cifras son dramáticas. Es decir, mientras estamos llegando a un poco más del 20% de desempleo al mes de agosto, de julio, perdón, si vemos las cifras del desempleo joven, llegan casi al 30%, es decir, el desempleo joven nos preocupa muchísimo. Por eso nosotros incentivamos que los jóvenes, por ejemplo, si son jóvenes recién egresados, utilicen las bolsas de empleo de las instituciones de educación superior. Muchas instituciones de educación superior tienen bolsas de empleo, y los jóvenes pueden, a través de la bolsa de empleo, acceder a este tipo de programas. Las bolsas de empleo se pueden presentar perfectamente a este proyecto y pueden beneficiar a los estudiantes egresados y graduados que sean víctimas del conflicto. Lo que tienen que hacer es buscar esas vacantes de empresas que quieran contratarlos, y efectivamente van a poder beneficiarse a través de estos recursos. Entonces, los recursos son limitados, eso tenemos que ser conscientes. Apenas vamos a poder atender a 1.300 personas de todo el país con estos recursos. Pero adicional a estos recursos, como yo les decía, también hay unas oportunidades que se dan por otros programas que tiene el Estado, y por incentivos que dan las propias empresas para la contratación. Hoy tenemos incentivos que tienen las empresas para contratar, por ejemplo, personas con discapacidad, los incentivos que hay para contratar personas jóvenes, los incentivos que van a haber, por ejemplo, para los adultos mayores que no están pensionados, los beneficios que se reciben por contratar mujeres. Es decir, hoy hay múltiples beneficios que son de carácter tributario y que las empresas aprovechan haciendo la contratación de personas. El contratar a una persona vulnerable no es un favor, no se hace por un tema de lástima, se hace porque una persona vulnerable puede ser tan productiva y tan competitiva como cualquier persona. Y hoy sabemos que las víctimas del conflicto tienen todos los niveles de formación y pueden ser claves para la reactivación económica del país. Bien, la siguiente pregunta, el señor Arnold Enrique Romero nos pregunta, ¿qué facilidad hay para las personas que no tenemos título de bachillerato
porque aunque seamos altamente capacitados por experiencia, no tenemos ningún título para ser empleados formales? Bueno, ahí hay unos mecanismos importantísimos. Miren, yo les digo, el SENA es uno de los prestadores aliados claves del Servicio Público de Empleo. Nosotros trabajamos de manera absolutamente articulada con el SENA. El SENA tiene una cantidad de programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano de personas que no necesariamente tienen ni siquiera el título. Para uno hacer un curso de formación para el trabajo y desarrollo humano, no se requiere ni siquiera a veces ser bachiller. Y hay dos elementos. Uno es que este proyecto va a mitigar barreras. Si la persona necesita, por ejemplo, un curso adicional para poder tener mejores competencias y habilitarse a una vacante específica, este programa le va a financiar ese curso para que pueda acceder a ese tipo de vacantes. Pero adicionalmente, a través del SENA, por ejemplo, también se pueden conseguir las certificaciones de competencias. Personas que tienen una amplia experiencia en muchas áreas del trabajo, personas que han trabajado en electricidad, que han trabajado en una cantidad, digamos, de trabajos y ocupaciones que dan experiencia, pero que no tienen formación. A través del SENA se pueden conseguir las certificaciones por competencia. Entonces, los invitamos a que aprovechen esa oferta que tiene el SENA para esas personas que no son bachilleres, que no pueden acceder a la educación superior, pero que por su experiencia efectivamente pueden ingresar perfectamente al mercado laboral. En este momento hay con más de 570 personas abajo, se dirigirá a ustedes. Agradecemos al señor ministro Ángel Custodio Cabrera por darnos esos minutos de su intervención para dar respuesta a estas preguntas. En este momento ya hay conectadas más de 580 personas y están empresarios, están víctimas del conflicto en este espacio tan importante. Ministro Ángel Custodio Cabrera, muchas gracias por acompañarnos. El espacio es suyo. Muy buenos días para todos. Quiero saludar muy cordialmente a nuestra directora del Servicio Público de Empleo, la doctora Angie Viviana Velázquez. Un abrazo para ella. De igual manera, todo su equipo de trabajo aquí presente, y en especial estaba escuchando al doctor Carlos Alberto Garzón. De verdad, gracias por acompañar en ese sentido y felicitarlos por este escenario. Para todos los amigos que hoy que hacen presencia el día de hoy en estas redes, en esta transmisión, de verdad saludarlos muy afectuosamente y decirles lo siguiente. El Gobierno Nacional, a través del Servicio Público del Empleo y obviamente con el Ministerio de Trabajo, venimos de una u otra manera enfrentando esta situación tan difícil que está viviendo Colombia, como es el desempleo. Y el desempleo no es que Colombia lo haya pedido, el desempleo llegó fruto de la pandemia, una pandemia que arrasó con toda la productividad, una pandemia que está afectando de una manera muy fuerte no solamente Colombia, sino todo el planeta. Y esto afecta a todas las actividades económicas, todas las actividades productivas y en general el empleo de los colombianos. Por eso, este tipo de propuestas, como la que hoy estamos visualizando, estamos comentando, de alguna manera es un granito de arena para todas estas personas que van a tener unas oportunidades. Y sobre todo que tienen dos connotaciones muy complejas. Uno, que sean víctimas del conflicto armado en Colombia. Recientemente en el Congreso de la República nos decían, ¿qué estamos haciendo para las víctimas del conflicto? Esta es una respuesta. Que al final del día, al cabo de 8 meses, al cabo del tiempo que se ha presupuestado, se calcula que sean 1.300 personas. Eso es muy importante. Esos esfuerzos unidos a todos los esfuerzos que está haciendo el Gobierno Nacional, sumados, cuando uno coge una bolsa llena de los granitos de arena, se vuelve una bolsa muy importante.
Y doctor Carlos, en una de sus preguntas que estaba escuchando, efectivamente, la prioridad del gobierno nacional para combatir el desempleo tienen que ser los jóvenes y las mujeres. He pedido aquí al equipo técnico, y de igual manera estoy solicitándole al Servicio Público del Empleo que eso que estoy diciendo se tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque la estadística, la encuesta del DANE es muy fuerte con esos dos sectores de la población. Estamos trabajando para que los jóvenes tengan más oportunidades, se les genere nuevas posibilidades y algo que también usted en un segundo tema está hablando, la cualificación, la capacitación de los nuevos puestos de trabajo es clave. Y en eso ustedes como Servicio Público del Empleo y el SENA tenemos que mirar toda esa situación de la caracterización de nuevos puestos de trabajo de acorde con los temas virtuales que hoy está viviendo el país y el mundo. La realidad, ¿cuál es hoy? El tema virtual. Y el tema espectacular, en ese sentido, tenemos que entregar los elementos necesarios. El Ministerio de las TIC, por ejemplo, y también invito aquí a mi coordinadora de la unidad de víctimas acá en el ministerio, que se tenga en cuenta la oferta de TIC para capacitar más de 100,000 programadores, lo cual, unidos a esos proyectos, podemos ampliar las coberturas. Entonces, hoy simplemente como ministro de Trabajo, apoyando estas iniciativas, que todo el sector de trabajo moviéndonos en esa misma línea y estamos llegando a este tipo de situaciones que hoy estamos viendo y por eso estemos al frente. Y felicito a Jessica Angulo, que es la líder del proyecto de víctimas, funcionaria también del Servicio Público del Empleo y en general a todas las personas aquí presentes. Entonces, no siendo más, simplemente el Ministerio de Trabajo al frente de esta situación y con todo el gobierno nacional colocando esos granitos de arena para combatir el desempleo. Sigamos adelante, luchemos entre todos para salir adelante y sobre todo lo más importante con dos conceptos, solidaridad, entusiasmo y veremos la luz del túnel lo más pronto posible. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, señor ministro Ángel Custodio Cabrera, por compartirnos sus apreciaciones sobre este tema tan importante. A continuación, procederemos a seguir con la sesión de preguntas. Doctor Carlos Alberto Garzón, la siguiente pregunta es de Silvia Juliana Martínez. Quisiera saber desde la responsabilidad como prestadores, ¿cómo podemos cerrar las brechas de esta población teniendo en cuenta la sentencia C473? Esta nos limita solo a atender personas que cumplan con los requisitos de la ley 1636 de 2013. Es decir, estas personas, si no han cotizado a cajas de compensación durante un año continuo o discontinuo en los últimos 3 años, no podrán recibir orientación ni formación. Bueno, sí, obviamente sabemos las limitaciones que nos genera la sentencia de la Corte Constitucional y somos respetuosos obviamente de la ley y digamos de las sentencias que emite obviamente la Corte. Tenemos de todos modos claridad de una cosa y es que, por ejemplo, las agencias de gestión y colocación de las cajas de compensación familiar sí van a poder atender obviamente a las víctimas y las van a seguir atendiendo. Por una razón, muchas de las víctimas hoy están quedando cesantes. Sabemos que con la cantidad de empleos que hoy se han perdido, es decir, el número de empleos que se ha perdido superan los 3 millones de personas que se han quedado sin trabajo por el tema de la pandemia. Las cifras que nos da el DANE son dramáticas en términos del desempleo. Por lo tanto, muchas de esas personas que quedan cesantes y que van a seguir siendo atendidas por las cajas de compensación familiar, ya sea con el tema de la prestación económica, pero especialmente con el tema de buscar y garantizar de que la persona vuelva otra vez a tener su colocación. Esas personas, muchas de ellas que sean víctimas, que seguramente no se han beneficiado de programas del Estado, de programas del gobierno, pues van a poder efectivamente en este momento beneficiarse. Seguramente, como les digo, muchas de las personas que hoy están quedando cesantes son víctimas registradas y se van a poder beneficiar de este proyecto. Entonces, yo creo que la sentencia genera limitaciones sin duda alguna para población que
que no haya estado vinculada, obviamente, a una empresa que haya cotizado y que además haya pagado la vinculación a la caja de compensación, pero seguramente que muchas de esas personas que hoy están cesantes, que son víctimas, se van a poder beneficiar de este programa. Gracias, doctor Garzón. La siguiente pregunta dice María Alejandra Montalvo. ¿Cuál sería la fecha de inicio de este programa? Hoy estamos haciendo el lanzamiento y por lo tanto la convocatoria la vamos a hacer muy pronto. Seguramente que vamos a avanzar con la Organización Internacional de las Migraciones, digamos, en el cronograma de trabajo y posiblemente en muy pocas semanas estaremos haciendo el lanzamiento de la convocatoria. Lo importante es que para que se puedan beneficiar, por favor, se registren y se registren ante los prestadores o, como yo les decía, ante la página del Servicio Público de Empleo. Y este programa va a ser un programa que se va a desarrollar durante los próximos 4 meses. El convenio que tenemos con OIM es hasta durante 8 meses, pero este año vamos a tener ya colocaciones efectivas. La siguiente pregunta es, la señora Elena Mina, ¿cuál es el tiempo mínimo por el cual las empresas deben contratar a las víctimas del conflicto armado en el marco del proyecto? Es muy importante. Nosotros decíamos, cuando hacíamos la presentación del proyecto, que nosotros vamos a privilegiar la contratación indefinida. Es decir, lo ideal hoy es que las empresas deberían contratar a su talento humano de manera indefinida, porque finalmente ese talento humano es el que le garantiza la sostenibilidad y la sobrevivencia a la empresa. Sin embargo, vamos a tener para este proyecto en específico el mínimo de contratación va a ser de 8 meses, el mínimo, que es un poco el tiempo de duración del convenio, para poderle hacer seguimiento. Pero, como le decimos, vamos a privilegiar a las empresas que contraten de manera indefinida. Acuérdense que son contratos de carácter laboral, que tienen que tener todas sus prestaciones de ley y garantizar efectivamente el tema del aseguramiento a la seguridad social. La señora Dayana Triana nos pregunta, ¿cómo podemos solicitar empleo como prioridad a las alcaldías por ser víctimas? Bueno, hay algunos prestadores, agencias de empleo que son de las alcaldías. Ejemplo, Bogotá tiene su agencia de empleo, Medellín tiene agencia de empleo, Barranquilla tiene agencia de empleo. Uno puede, a través de estas agencias de empleo, beneficiarse. Efectivamente, las agencias de las entidades territoriales tienen los servicios de gestión y colocación, de intermediación laboral, por lo tanto uno puede beneficiarse con la alcaldía. Entonces, aprovechar, sobre todo la recomendación que yo les hago es identifiquen a la red de prestadores que tienen en su región, en su territorio. ¿Sí? Obviamente, no todas las alcaldías tienen agencias de empleo, por lo tanto, pues no todas directamente pueden, digamos, hacer el tema de la gestión y colocación, pero en territorio sí tenemos una cantidad de prestadores que pueden, de alguna manera, vincular a las víctimas del conflicto. Como yo les decía, el SENA, por ejemplo, tiene la agencia de empleo del SENA, tiene territoriales en los 32 departamentos del país. Es decir, hay 33 AP del SENA que están dispuestas a atenderlos. Tenemos las cajas de compensación que tienen cobertura en todo el país, bolsas de empleo, es decir, cobertura la vamos a tener en todo el país para que lo tengan en cuenta. Y obviamente que lo importante es que estén identificando a esos prestadores para que se beneficien de los temas de gestión y colocación. No se olviden que el Servicio Público de Empleo y todos los servicios que se prestan a través de la red de prestadores es un servicio absolutamente gratuito. No pueden cobrar un peso por el tema ni del registro, ni de la orientación, ni de la preelección, ni de la remisión de hojas de vida a las empresas. Entonces, ese es un servicio gratuito que pueden utilizar todas las personas, especialmente las víctimas del conflicto. Pregunta la señora Dayan Triana, ¿cómo la agencia de empleo identifica a las personas víctimas cuando registran la hoja de vida? Es en el registro, efectivamente, cuando se hace un registro, en el registro hay la posibilidad de identificarse y hacer el autorreconocimiento como víctima. En el programa sí, de alguna manera,
hay una responsabilidad de que las personas atendidas tengan que ser víctimas. Y obviamente las víctimas hoy en Colombia están registradas en la UARIF. Como decía la subdirectora de la UARIF, la doctora Yunis, las personas hoy se registran y por eso tenemos más de 9 millones de registros de víctimas del conflicto en esta entidad. Entonces, vamos a hacer una verificación efectivamente. La persona obviamente cuando hace su diligenciamiento de la hoja de vida, pues marcará que es una persona víctima del conflicto para poder ser beneficiada. Nos pregunta la señora Luceli Guzmán, además de la red de prestadores, ¿por qué otro medio dan información de cuándo inicia el proyecto? Por favor, a través de la página web de la unidad, seguramente también en la página web de la OIM van a poder tener información de este proyecto, pero ustedes pueden ingresar, como les decía, serviciopublicodeempleo.gov.co, ingresan a nuestra página web y ahí van a tener toda la información de los avances del proyecto. Van a tener información, por ejemplo, de cuáles son los prestadores que se presentaron, para que tengan en cuenta con qué prestadores de alguna manera hacer el registro o acudir al prestador. Y lo mismo, las empresas que pueden hacer la publicación de sus vacantes. Preguntan, ¿en qué ciudades se va a realizar la convocatoria? Va a ser en todo el país. La convocatoria se hace a través de toda la red de prestadores. Obviamente que habrán prestadores que se presenten, otros que no, pero efectivamente la convocatoria es para todo el país. Es decir, el registro de víctimas se hace en todo el país. No vamos a tener, digamos, en este momento focalización regional, sino que cualquier prestador de cualquier parte del país va a poder participar de esta convocatoria y efectivamente garantizar la colocación de esas víctimas. Preguntan si es necesario que las víctimas lleven su registro de inclusión en el RUP al momento de registrar su hoja de vida. No entendí la pregunta, qué pena, ¿me la puede repetir, Jessica, del tema del RUT? Preguntan que si es necesario que la persona al momento de hacer el registro de su hoja de vida tenga el certificado de inclusión en el RUP. No, digamos, como yo les decía, el tema sí es el requisito de que esté efectivamente registrado en la base de datos de la UARIF, efectivamente. No, seguramente que ahí no le van a pedir el número del registro, pero la persona cuando ya entre, nosotros haremos un cruce de datos de la información que tiene la UARIF con la víctima y vamos a verificar que efectivamente sea víctima del conflicto. El único requisito que se está pidiendo para beneficiarse de este programa es que la persona esté registrada en la UARIF como víctima del conflicto para poderse beneficiar. Es el único requisito. No estamos pidiendo ningún requisito adicional. Bueno, para el cierre le doy la palabra a la doctora Angie Viviana Velázquez, directora de la Unidad del Servicio Público de Empleo, quien se dirigirá a ustedes. Muchas gracias, Jessica. Bueno, una vez más agradecer a USAID, a OIM, a UARIF, a COPI y por supuesto al Ministerio del Trabajo en cabeza del doctor Ángel Custodio, que han creído en este proyecto y que se han sumado a tan importante iniciativa que tiene como finalidad la colocación de personas y que la población víctima tenga la oportunidad de encontrar trabajos dignos y decentes. Quiero animar a toda la red de prestadores a que participen. Próximamente los estaremos invitando a un espacio cerrado a los prestadores para que puedan conocer el detalle y los procedimientos para postularse en este proyecto. Y por supuesto al sector privado que también hoy nos acompañaron para que vean en este proyecto una oportunidad de reactivación económica y generación de empleo a través de la mitigación de barreras. Miren, la participación de los empresarios en esta iniciativa es
clave para el éxito de este proyecto. Muchas gracias también a todo el equipo de la Unidad de Servicio Público de Empleo que también nos ayudaron a elaborar y en la construcción de esta iniciativa, y a todas las personas que nos acompañaron en esta mañana. Que tengan muy buen resto de día y muchas gracias. Gracias, doctora Angie. Señor ministro, doctora Angie, demás invitados, señoras y señores, muchas gracias por su activa participación. Esperamos que muy pronto volvamos a encontrarnos en espacios como estos. Feliz resto de día y semana para todos.